Muy, pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leucos, la casa de esta familia de periodistas integrada por el señor Diego, Alfredo, quien les habla. Ustedes saben que el martes que viene es el último programa que hacemos juntos. Después en Changuito despega y cada uno va a tener su propio programa, pero el de hoy está cargado de información política, está cargado de polémicas desde el punto de vista judicial y también de cultura. Lo primero que les tengo que decir es que enseguidita, desde el lugar donde hago habitualmente mi columna editorial, voy a tratar de expresar a un gran sector de la Argentina que siente una profunda vergüenza, la vergüenza nacional por la impunidad de Cristóbal López, esa impunidad que ha conmovido la relación del ciudadano con la justicia argentina. Y además esta noche va a estar con nosotros Mariana Zubik, que ella es diputada del Parlasur, pero además una de las mujeres que con mayor valentía y cantidad de información ha denunciado la corrupción kirchnerista, por supuesto, entre eso a Cristóbal López. Mucha información para conversar con ella esta noche. Y si hablamos del tema Cristóbal López, sin lugar a dudas, uno de los protagonistas principales es el doctor Ricardo Gil-Lavedra. ¿Por qué? Porque en este caso es el abogado de la AFIP y el encargado de apelar esta decisión de los jueces que, insisto, con este tema ha generado una indignación que recorre todo el territorio argentino. Y esta noche además una sorpresa muy especial. Es un amigo de la casa, ya ha venido a este programa, pero esta vez viene a festejar un aniversario, a compartir con nosotros un aniversario. 35 años se cumplen de todo a pulmón, una canción bueno, que nace con la democracia. En un ratito vamos a hablar de eso con Alejandro Lerner, que trajo el piano. Un honor, un lujo que tenemos esta noche en Los Leucos. Yo le hablaba recién de vergüenza nacional. Es difícil encontrar palabras que puedan expresar lo que ha sucedido en la Argentina en estos últimos días. Es un fallo escandaloso que liberó a Cristóbal López y produjo un verdadero terremoto de indignación ciudadana. Desde el presidente de la Nación hasta el último de los argentinos expresaron su bronca de distintas maneras. Mire, millones de compatriotas que se rompen el lomo trabajando de sol a sol y que pagan sus impuestos religiosamente con un esfuerzo titánico y privándose muchas veces de cosas imprescindibles, tuvieron esa amarga sensación de que se le burlaron en la cara, que nos tomaron de tontos, que nos mojaron la oreja. La señal de la justicia ha sido nefasta y el fallo directamente pornográfico. La mayoría de los comentarios en el supermercado, en la cola del cine o en las redes sociales era el siguiente: yo no pago más los impuestos y si me intiman les mando una foto de Cristóbal. Eso es terrible porque está fomentando la rebelión fiscal, que es un delito gravísimo. Por eso mucha gente, a través de la ironía, a través de los memes y a través del humor, pudo canalizar su bronca, como en esta manera. Ahí está Cristóbal, ¿no? ¿Pagaste ganancia?, pregunta Cristóbal. Gil, dice el meme, y le guiña el ojo en forma cómplice. Es que hay que decir también desde el punto de vista informativo que hoy la justicia comercial resolvió intervenir la totalidad de la empresa Oil Combustible, que es la nave insignia del grupo Indalo y la madre de todas las truchadas. Es que se pretende evitar el vaciamiento de sus bienes. Uno de los jueces que va a quedar en la historia como este fallo, Eduardo Fara, pidió salir por televisión para advertirle al presidente de la Nación que debía medir sus palabras y cuidarse de lo que decía porque estaba mal informado. ¿No lo cree? Compruébelo. Creo que el presidente fue mal informado, no creo que haya tenido tiempo de leer la resolución y creo que quienes le acercaron su opinión y no le acercaron realmente lo que el fallo dice. Tendría que medirse un poco porque es el presidente de la Nación, pero tiene derecho a opinar. Bueno, menos mal que el juez Fara dice que el presidente tiene derecho a opinar, en este caso más que nunca, porque aquí está la presencia del doctor Gil-Lavedra. Por eso el Estado ha sido víctima, tiene que ver con esto directamente. Todos los argentinos hemos sido víctimas de esta verdadera estafa. Además les recuerdo que este magistrado al que en el gobierno pregunté, ¿cómo lo caracterizan a Eduardo Fara? Como un cachivache. Esa fue la definición ideológica que me dieron de Fara, un cachivache. ¿Sabe por qué? Votó a las 20 horas de haber recibido el expediente. Recibió el expediente y en 20 horas emitió su voto. Bueno, dicen que se llama lectura veloz. Juró además que no había recibido ni un solo peso por estos servicios prestados.
Tal vez fue una respuesta al doctor Luis Juez, que dijo que si Cristóbal López estuvo secuestrado, pero mejor que lo diga el propio Luis Juez. Yo no tengo por qué dudar de Cristóbal López, él dijo que estaba secuestrado y obviamente pagó el rescate. Obviamente pagó el rescate. Bueno, hay mucho que investigar también aquí en todos estos temas. Pensar que en su momento Néstor Carlos Kirchner, el mejor amigo político de Cristóbal López, allá lejos y hace tiempo, había dicho: para los evasores, traje a rayas. Ese equilibrio fiscal tan importante deberá asentarse sobre dos pilares: gasto controlado e eficientes e impuestos que premien la inversión. Mantenimiento del equilibrio fiscal y traje a rayas para los grandes evasores en la seguridad de que si imponemos correctamente a los poderosos, el resto del país se disciplinará. Cuánta hipocresía, ¿no? Cuánta hipocresía. Y eso que Cristóbal lo que ha hecho es mucho peor que una evasión, obviamente. En el breve contacto que él tuvo con los periodistas con aire altanero, amenazó con hablar, voy a hablar, una frase claramente extorsiva. A esta altura creo que es necesario que desde la política aparezcan legisladores para iniciarle juicio político a Ballesteros y a Fara. Tal vez si son destituidos antes de que se jubilen, la mayoría de la sociedad pueda recuperar algo de la confianza que perdió en estos tribunales. Le cuento que los más despreciables no es que hayan salido en libertad. Una prisión preventiva siempre es polémica y por eso hay que acelerar las causas y condenar de una vez por todas a estos delincuentes y esperar la sentencia firme. Pero tardan años y años y favorecen a los malandras. Pero lo más terrible es el cambio de carátula y el beneficio que eso puede tener para los que estaban presos, Cristóbal y de Sousa, y también para Ricardo Echegaray. Obviamente esto lo beneficia tremendamente porque según la nueva carátula pasa de ser cómplice de una defraudación al Estado a ser víctima de no haber recibido el pago de los impuestos. Y por supuesto que beneficia también a Cristina Fernández de Kirchner, todos cómplices de este desfalco. Se lo cuento de la forma más sencilla posible. La empresa de Cristóbal y su socio Fabián de Sousa recibía el impuesto al combustible cada vez que alguien carga nafta. Tiene que pagar en la estación de servicio un porcentaje que es el impuesto al combustible. Ellos solo deben actuar como agentes de retención. No es dinero de ellos, es de todos los argentinos. Por lo tanto, una vez que lo cobran, lo deben transferir al Estado. Ellos se quedaron en principio con 8.000 millones de pesos. No evadieron un impuesto a las ganancias o se demoraron en pagar el monotributo. Se robaron los millones que no eran de ellos. Ese monto ahora llegó a 17.000 millones de pesos. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó bien? 17.000 millones de pesos. Fíjese en esta placa más o menos el resumen del caso. Mientras tanto yo le voy hablando. Allí están los datos finos, los datos duros de lo que ha sido, de lo que es este caso puesto en cifra, ¿no es cierto? No pagaron los 8.000 millones, impuestos actualizados son 17.000 millones. Ahí viene la segunda de las placas. Fue detenido el 19 de diciembre a pedido de Ercolini por intentar desprenderse de sus empresas. Liberado el 16 de marzo, tras el fallo de los jueces Fara y Ballesteros, 2-1. Cambiaron la carátula de administración fraudulenta por apropiación indebida de tributos. Y por supuesto, la AFIP, su representante legal, el doctor Gilavera, que está con nosotros, y el fiscal Moldes confirmaron que van a apelar el fallo de la Cámara. Pero esto es lo más terrible. Jorge Patti Ballesteros, que salió del sanatorio en forma urgente después de una intervención quirúrgica coronaria para ir a votar, y Eduardo Fara, resolvieron que esto no era una apropiación de dinero, sino apenas una mera infracción fiscal, como veíamos. Esa mentira le abre la posibilidad de que la pena sea mucho más leve y de ingresar en una moratoria y un plan de pagos para seguir operando. Y además los desvincula de todo delito, insisto, a Echegaray y a la propia Cristina. Y eso también beneficia a Cristóbal en la causa de los sauces, que es la inmobiliaria de Cristina, que solo tenía 2 clientes que le pagaban alquileres muy por encima del valor de mercado. ¿Quién eran esos 2 clientes? ¿Hacemos un concurso? Sí, acertó. Cristóbal y Lázaro. La inmobiliaria, recuerdo, no tenía ni empleados
ni sede comercial. El fallo de Ballesteros Fara tiene un párrafo para la historia del disparate judicial. Dice que no hubo apropiación de dinero porque ese dinero nunca llegó a las arcas del Estado. Otra vez, esta tarde en la radio, el doctor Luis Juez lo dijo con humor y con mucha contundencia. ¿Cómo pueden decir estos dos camaristas que hoy le piden prudencia al presidente Macri a la hora de opinar? ¿Cómo pueden decir de que era una evasión tributaria porque la plata no había entrado al Estado? Y no entró al Estado, doctor Ballesteros, porque se la choreó López. Bueno, no sé, le traduzco yo del cordobés básico. No entró la plata al Estado porque se la choreó López, dice Luis Juez. Es que son jueces que han sido funcionales para garantizar la impunidad a varios funcionarios kirchneristas y que ahora incluso están hablando ya de jubilarse. El daño que le hicieron a la justicia y a la credibilidad de los tribunales es profundo. Muchos ciudadanos están que vuelan de bronca, algunos bajan los brazos, otros quieren llamar a una marcha. Hubo funcionarios públicos que se comportaron en forma impecable y valiente como el fiscal Gerardo Policita, el juez Julián Ercolini o el titular de la AFIP Alberto Abad. Todos ellos quedaron sepultados en el barro que este fallo tiró sobre ellos. Es cierto que todavía queda la esperanza, tanto el doctor Gil Lavedra como abogado de la AFIP como el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, van a apelar este fallo y las cosas tal vez vuelvan a cambiar. Moldes dijo que para él hay un sobreseimiento encubierto para cerrar esta causa lo antes posible. Pero la verdad es que hoy Cristóbal está libre y envalentonado. Además, viajó a Misiones en vuelo privado para ver a su novia Ingrid Groth, que recibió el apoyo de otro estafador serial como Amado Vudú, que habló de que se trata de una inquisición lo que está pasando en la Argentina. Caradura como pocos, Cristóbal dijo que estuvo secuestrado y no preso y que no se llevó un peso, que tuvo que poner plata. Empiezan a ponerse en blanco sobre negro esta cuestión que las prisiones preventivas se usaron como una herramienta política, ¿no? En el caso también me parece que López y Cristóbal López y Fernández Sousa fue en el mismo sentido, lo de Roberto Barata, que a veces pasó medio desapercibido. Bueno, ¿cuándo pedirá Cristóbal que le hagamos un monumento? Un monumento en la puerta de los casinos, tal vez, lo único que le falta, porque esta metodología de quedarse con los impuestos, además, no es que la aplicaron solamente con el impuesto al combustible, hicieron algo muy parecido con el tema de los peajes y la autopista Cañuelas-Ezeiza que estaba en manos de ellos. Fue todo un modus operandi que utilizaron, se compraron con ese dinero compañías de todo tipo, entre ellas el grupo de medios que le puso la camiseta, el grupo de medios la camiseta de Cristina y que humilló a cuanto periodista independiente y político disidente expresara algún tipo de crítica durante los 12 años de kirchnerato. Hay un dato que no podemos evitar, La doctora Elisa Carrió dijo que fue un acuerdo de impunidad. Ella denunció por asociación ilícita en el 2008, hace 7 años, entre otros a Cristóbal López, pero después con un tuit puso en duda si no hay algún pacto con alguien que todavía no queda del todo claro. Voy a denunciar por asociación ilícita agravada, defraudación, evasión fiscal y lavado de dinero a los señores Néstor Kirchner, Julio De Vido, Claudio Berti, Lázaro Báez, Rudy Ulloa Igor y Cristóbal López. Ahí vemos el tuit de aquella época, de aquel momento donde cuenta esto mismo, e inmediatamente vemos el tuit respecto de esta situación preocupante acerca de este acuerdo de impunidad que dice la doctora Carrió. Beto Casella es un colega que trabajó en las radios de Cristóbal López, estuvo con Mirta Legrand este fin de semana y él también tuvo una definición realmente muy fuerte a la hora de caracterizar a quien fue su patrón, Cristóbal López. ¿Sabes qué me pareció? Tiene por qué. El tipo salió muy enojado de la cárcel. Sí, pero muy entero. Que habló toda la de... No, pero además nunca había abierto la boca. No, es una conferencia de prensa. Y el otro día tenía ganas de hablar. Sí, Me parece que estamos ante un psicópata. ¿Sí? Es fuerte lo que decís, Si quieren, poner el videógrafo. La de psicópata y dice, sugiere que vaya al videógrafo, por supuesto, es una definición muy fuerte. 87 días estuvo preso Cristóbal López, se encontró en la prisión con viejos conocidos, muchos de ellos patagónicos,
Después vamos a conversar este tema con Mariana Zubik, que obviamente los ha seguido de cerca, con una lupa durante muchos años. Lo más terrible para él era compartir con Lázaro Báez, ¿no? El baño, el rancho. Dicen que siempre se quiso diferenciar de Báez. A todo el mundo le decía, Cristóbal, él es un testaferro de Néstor y de Cristina, pero yo no. Él hizo una fortuna de la nada, pero yo ya era un muy buen empresario antes de Néstor y de Cristina. Él apenas era un cajero de banco que se enriqueció. Eso dice Cristóbal, pero se olvida de decir que antes de Néstor tenía 9 empresas y después de Cristina llegó a tener 170 empresas, 360 estaciones de servicio, entre otros negocios, y casinos, y petróleo, y constructoras. Ahí estamos viendo la integración, cómo se conformaba este grupo Indalo. Y por supuesto, medios de comunicación al servicio de la mentira. Y bueno, la lista es interminable. Además, Cristina no hizo diferencias entre ellos. Cristina hay momentos que es ecuánime. Sobre todo cuando adjudicó las áreas petroleras, la mitad para cada uno, la mitad para Lázaro, la mitad para Cristóbal, y encima lo vendían como un gesto antiimperialista. Lo vendían como era para que no venga ninguna empresa extranjera al petróleo, sea la mitad a un amigo, la mitad al otro, pero Cristóbal siempre fue un pescado gordo, un hombre importante, y además deberían estar presos porque hicieron todo tipo de maniobras para obstaculizar a la justicia, que es uno de los motivos que justifica la prisión preventiva. Con los propios bienes, tratando de ocultarlos, vendiendo patrimonio que no podían vender. Solo en el año 2015 Cristóbal facturó 25.000 millones de pesos en el último año del gobierno cristinista. Son fortunas colosales que no están a la altura de cualquier ciudadano. Es difícil comprender semejante montaña de dinero. Sin embargo, agresivo, altanero, levantando el dedito de la ética, así habló frente a los periodistas apenas salió Cristóbal López. ¿Usted se quedó con 8.000 millones de pesos o no? Pero esa es la primera mentira. ¿No se quedó con nada usted de impuestos, digamos? Yo no me quedé con nada, al revés. En el año 2016-2017 le puse de mi bolsillo 700 millones de pesos al Grupo Indalo. Estuve preso, estuve secuestrado. A ver si queda claro. Estos días son para mi familia. Bien, bien. A partir del martes, al programa que me inviten, voy a ir a contar todo. Son cifras siderales, Mire, la deuda actual de 17.000 millones de Cristóbal y sus cómplices, se podrían construir con ese dinero 26 hospitales maternos infantiles de alta complejidad como el que Cristina anunció en su momento en Río Gallegos. Quintuplicó los tragamonedas en un momento. Realmente, bueno, la concesión del hipódromo y los tragamonedas, Néstor Kirchner se la extendió hasta el año 2032. Ahora, después los militontos dicen que Macri gobierna para los ricos. Cristina gobernó para 3 familias acaudaladas, entre otras. Los Kirchner, los López y los Báez. Se la llevaron en pala mecánica de la Argentina. No les alcanza la vida para contar el dinero que se robaron. Es tanta la promiscuidad de los Kirchner que Romina Mercado, la hija de Alicia, trabaja con Cristóbal, igual que el Bochi Sanfelice, que es socio de Máximo en la inmobiliaria. El Hotel Alto Calafate le facturó habitaciones a la empresa Casino de Cristóbal. El hotel de Cristóbal, nunca mejor llamado El Retorno, le transfirió dinero a Alto Calafate, uno de los 4 hoteles de la cadena Kirchner. Ladri progresismo en estado puro, escudo de la mega corrupción de Estado de más de 12 años. Mire, si en este tema como en los otros no hay juicio, castigo y condena, habrá impunidad y nunca más podremos decir nunca más. Le doy mi palabra. Muy buenas noches y gracias por venir, Mariana. Gracias a vos. Buenas noches. ¿Cómo estás? De toda esta locura que ha ocurrido y toda esta barbaridad, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido o indignado, Mariana? De todo el caso Cristóbal específicamente. Bueno, por suerte no pierdo la capacidad de indignación, siendo santacruceña y después de casi 30 años. Eso es importante, no me asombra. Y creo que lo de Ballestero es coherente. Fue coherente, no es la primera vez. Recordemos en febrero, Ballestero y en su momento Freile
son quienes envían esto al fuero penal económico. Claro. Luego casación en noviembre, devuelve esto a la Cámara Federal, motivo por el cual en diciembre Cristóbal López es detenido. Ahora, los argumentos de Ballestero, como planteabas vos muy bien, son interesantes. Yo nunca imaginé que se iba a animar uno de los garantes de la impunidad, dejar esto tan explícitamente marcado en un fallo. Por escrito, claro. Exacto, escribirlo. Lo que advertimos acá son dos códigos, ¿no? Un código penal para los ciudadanos comunes y un código de impunidad para los delincuentes. Esa es la realidad. Y quienes han sido los garantes de esa impunidad, entre ellos, Ballestero, Fara, Freile, ¿no? Esta estructura de impunidad, y cuando nosotros hablamos de mafia y hablamos de impunidad, no solo hablamos de actores puntuales que fueron los destinatarios del dinero de los argentinos, sino hablamos de aquellos que fueron quienes les otorgaron la posibilidad de poder acrecentar su fortuna. ¿Por qué? Por un lado, y en esto cuando nosotros analizamos lo que es una asociación ilícita, porque la realidad es esta. Cristóbal López, como bien decías vos, y él intentaba diferenciarse con Lázaro Báez, tenía tan solo 9 empresas, con una facturación, digamos, interesante, pero muy baja, no alcanzaba a los 80 empleados, y luego crea el Grupo Indalo, instancias de Néstor Carlos Kirchner. Luego de fallecer Néstor Carlos Kirchner, ahí ingresa Romina Mercado al Grupo Indalo. Esto que está planteando, perdón, simplemente para marcarlo, es la presencia de la familia Kirchner, Mercado además, que dirigía empresas de la familia Kirchner, directamente en el corazón del Grupo Indalo. O sea, no es menor esta incorporación. No, no es menor, porque en realidad la designación de Natalia Mercado, hija de Alicia Kirchner, sobrina de Cristina Fernández de Kirchner, no fue solo en el Grupo Indalo. Natalia Mercado también, recordemos, motivo por el cual detuvieron a el intendente de Río Turbio, también era la apoderada de una de las empresas que había sido otorgada una licitación que no terminó, con un sobreprecio y dinero que le había dado Cristina antes de retirarse del poder. Es decir, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Néstor Kirchner asume la presidencia de la Nación y elige a 2 de sus amigos, a Cristóbal López y a Lázaro Báez. Ambos abultan su fortuna, uno en 2.300% y otro en 1.600%. Y esto se ve rápidamente traducido en cómo se multiplican esas empresas y cómo van adquiriendo bienes. Ahora, ninguno de los dos fue un empresario. De hecho, vemos el tema puntual de Oile Meyese, ¿no? El motivo por el cual fue detenido Cristóbal López. ¿A qué me refiero? Él, gracias a Echegaray y a esta estructura de impunidad, cuando hablamos de estructura de impunidad, por eso vuelvo a los jueces, tenés por un lado los jueces que hacen la vista gorda, y hay estrategias de dilación, como las que hizo Casanelo, porque la dilación, a ver, cuando no hay celeridad, no hay justicia. No hay celeridad, no hay justicia, eso es una realidad. Entonces, por un lado teníamos los jueces, y luego todas las personas que integraban organismos de control. Designan puntualmente a Echegaray. Bien, Echegaray, ¿qué es lo que hace? Echegaray posibilita primero, la primera medida, cuando él no designa, no ingresa al Grupo Indalo a grandes contribuyentes. ¿Qué significa esto? Vos cuando empresas, la mayoría petroleras o empresas que tienen facturación muy grande y son grandes contribuyentes, ingresan dentro de lo que es la categoría grandes contribuyentes. Eso significa mayor control dentro del organismo. No. El Grupo Indalo, o ILMS, estaba solamente con una sede que lo monitoreaba sin mayores controles. O sea, como una pyme. Como una pyme, exactamente. Entonces, ¿qué hace la FIP? Echegaray, en reiteradas oportunidades, viendo que Cristóbal López, a medida que iban pasando los años, no pagaba en concepto de el impuesto de combustibles, en vez de esto denunciarlo a la justicia, iba renovando esas moratorias, posibilitándole a Cristóbal López capitalizar en el resto de las empresas. Y no son menores las empresas, son empresas donde se diversificó, porque no tenían vínculo, la mayoría de ellas, con los combustibles, en realidad para el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque una vez que se van del poder y que salta esta deuda de 8.000 millones, todas esas empresas cierran. Es decir, ninguna de esas empresas era rentable. Es decir, nunca fueron empresarios. En realidad eran las personas
designadas por Néstor Kirchner y por Cristina Kirchner para lavar el dinero que robaban del Estado, con la complicidad de los organismos de control, entre ellos de Echegaray. Entonces, muy bien dice Bruglia en esto, y explica, esto realmente... Aclaremos que es la resolución del tercero de los jueces que votó en contra, porque obviamente no fue un fallo de mayoría, sino fue 2-1. 2-1. Fara Ballestero versus Bruglia. Exactamente. Él dice, miren, acá la realidad es la siguiente, no estamos hablando de un mero evasor. Estamos hablando de una de las personas que integraba esta asociación ilícita con el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Hablamos de Cristóbal López, hablamos de Lázaro Báez y hablamos de todas las personas que posibilitaron el crecimiento patrimonial de estas dos, uno testaferro y el otro empleado, ¿no? Cristóbal López sí se diferencia de Lázaro Báez, la figura es testaferro, en una parte, en la otra es socio. Claro. Cuando ingresa Romina Mercado dentro del grupo Indalo, lo hace en realidad para poder cuidar del dinero de la familia Kirchner. Es decir, toda vez que Romina Mercado estaba presente en alguna de esas empresas era por ese motivo. Para que no le robaran a ellos. Y hay un dato importante. Cuando fallece Néstor Kirchner, Cristina Kirchner envía a hacer una auditoría a través de BDO, que es una consultora internacional, tanto a Lázaro Báez como a Cristóbal López y al resto de los satélites testaferros de ellos. Porque ella quería un relevamiento patrimonial, es decir, no solo de cuestiones que tenían que ver con capital en la Argentina, sino también con dinero fuera. ¿Por qué? Porque recordemos que Daniel Muñoz, que falleció, que era el secretario privado de Néstor Kirchner, él llevaba la libreta con todas esas anotaciones. Claro. Cuando Néstor Kirchner fallece, Daniel Muñoz se lleva esa libreta. Y Cristina necesitaba tener acceso a esa información. Daniel Muñoz nunca le da esa libreta. Entonces Cristina Kirchner lo que hace es pedir esa auditoría. Pide esa auditoría y en el mismo momento que pide esa auditoría ingresa Romina Mercado dentro del grupo Indalo. Una cosa entre paréntesis. ¿Quiere decir que los más de 50 millones de dólares que Daniel Muñoz invirtió tenían inversiones en Miami, pueden ser de Néstor y de Cristina? No, lo son. ¿Son de Néstor y de Cristina? Con Elisa Carrió presentamos una denuncia hace varios años, no recuerdo el año, no sé si fue 2009, 2010. Denunciamos a Daniel Muñoz. Daniel Muñoz tenía una sociedad con el entonces gobernador Daniel Peralta. Fue en tu programa, ¿recordás? Sí. En tu programa presentamos en aquel entonces toda la cantidad de sociedades que habían armado y empresas que habían armado con testaferros familiares del ex gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, y ahí advertíamos ya que estaban sacando dinero fuera del país. Claro. La suma asciende en Miami puntualmente y en Nueva York a cerca de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Exactamente. Entre propiedades, entre uno de los datos interesantes, tienen un departamento, una habitación importante en uno de los hoteles más importantes de Nueva York, tienen condominios completos, tienen un shopping en Miami, es impresionante. Bueno, Daniel Muñoz, recuerdan ustedes Miriam Quiroga, sí, claro. Que ella relató en su momento que Daniel venía con la bolsa y le decía que la pesaban, no que la contaban, y que le mostró el dinero. Efectivamente, Daniel Muñoz, en compañía de de Copetti, que Copetti era el tesorero del Frente para la Victoria, ellos eran los encargados de bajar los bolsos con dinero del Tango 01. Todos los viernes, directamente, todos los viernes llegaba Néstor Kirchner, bajaba el Tango 01 en la plataforma en Río Gallegos, nadie podía entrar ni acceder a la plataforma y ellos eran las personas designadas para bajar y tocar las valijas. Bueno, parece ser que Daniel Muñoz se quedó con algunas de esas valijas, motivo por el cual rápidamente pasó de tener una casa en un plan de vivienda en el barrio de Río Gallegos, su esposa Carolina Pochetti, a tener innumerable cantidad de propiedades en la provincia de Buenos Aires, bueno, y luego lo que se encontró en Estados Unidos. Ahora, Mariana, tantos años investigando, buceando, buscando, ¿llegaron a hacer en algún momento con Carrió un cálculo de cuánto dinero estamos hablando que se ha ido en corrupción en esos 12 años? Sí, hicimos. Pero la verdad es que todo el tiempo van apareciendo cosas nuevas. Por ejemplo, con el tema de ICRT se disparó
Nosotros no teníamos en cuenta todo lo que fue ICRT, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, y ahí las cifras son enormes. Ahí estamos hablando de 6.000 millones, ¿no? Que habría que sumar a lo que más o menos ya teníamos establecido, porque, por ejemplo, tampoco teníamos en cuenta el cálculo de los 8.000 millones de evasión de Cristóbal López, de retención de Cristóbal López. Tampoco teníamos en cuenta, por ejemplo, todo lo que fue, y hay partes que todavía no han sido investigadas, importación de fuel oil y gasoil en la Argentina, que ahí se simulaba importación y en realidad no lo era. Muchos buques que se habían pagado y que en realidad tampoco eran así. Cuando también se importaba gas, recordemos que el 1.000.000 de BTU en la Argentina era pagado a una cifra, recuerdo, creo que 9 pesos, y nosotros le pagábamos a Bolivia 12 a 16 pesos. Claro. Luego también todo lo que fue el robo de petróleo, porque eso es un tema que tampoco se ha hablado en profundidad. Nosotros en Santa Cruz en su momento lo denunciamos. En la actualidad, no conozco otras provincias del país, en la actualidad en Santa Cruz hay oleoductos paralelos. ¿Hay oleoductos paralelos? En la actualidad hay oleoductos paralelos en connivencia con la provincia de determinadas empresas, que esto lo charlaban con Néstor Kirchner. Hay uno puntualmente que fue denunciado en su momento, que está en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, que es el sector más importante y más rico en concepto de petróleo. Y ahí hay un oleoducto que no pasa por el caudalímetro, no se dice, tiene otro nombre, sale de la batería y va hacia el lugar donde se cuenta los metros cúbicos y sale directamente y se carga. Bueno, ahí había un negocio muy importante que manejaba directamente Julio De Vido. Entonces, tenemos en paralelo un montón, una cantidad sideral de negocios, el motivo por el cual no te puedo dar, es incalculable. ¿Y cómo cree que va a reaccionar Cristóbal López a partir de ahora? Conociendo cómo ha sido su accionar hasta ahora, ¿qué actitud va a tener? Porque ha sorprendido, se lo planteaba como que estaba medio deprimido, bajoneado, y sin embargo salió, insisto, levantando el dedito de la ética y acusando a medio mundo. Casi que exigiendo disculpas, ¿no? Por eso dije, ¿cuándo lo va a pedir que le haga un monumento? No, Cristóbal López, lo que sucede es que no ha hecho entrevistas y la gente no lo conoce. Pero Cristóbal López es un mafioso. Cristóbal López es un mafioso, es una persona soberbia, violenta, absolutamente violenta. Les voy a contar un dato. Sí. Cuando nosotros empezamos en política en el año 2007, Cristóbal López nos llamó por teléfono y nos amenazó directamente. ¿Qué les dijo? Malas palabras, no sé cómo traducirlas. Con insultos. Exactamente. No solo eso. Y no pude tener acceso, porque intenté buscarlo, hizo una solicitada en el diario Tiempo Sur, diario kirchnerista en Santa Cruz, junto con Sergio Gotti. Claro. Porque nosotros empezamos a denunciar la corrupción y nos amenazó mediante una solicitada firmada por él. No contento con eso, claro, no contento con eso, luego hizo un llamado por teléfono a casa directamente, amenazándonos. Es un mafioso y es una persona muy intolerante, absolutamente intolerante. Y ahora vamos a ver el verdadero Cristóbal López y va a empezar a recorrer los canales de televisión. Los argentinos van a poder observar esto que les digo rápidamente. Ahora, cuando hablamos de mafia y hablamos de impunidad, hablamos también de personas que están dentro de la justicia y esa es la realidad. No, estos garantes de impunidad ya a esta altura, nosotros tenemos que, sin titubear, hablar de mafiosos. Y esa es la mafia que ha estado en la Argentina y esta es la estructura de impunidad que ha estado en la Argentina durante muchísimo tiempo. Y me animo a decir, desde el robo de las... Mirá, ¿no? El otro día estaba charlando con un periodista que escribió sobre esto y coincidíamos en esta apreciación. Desde el robo de las manos de Perón a la muerte de Nisman, se ha mantenido la misma estructura de impunidad. Se ha mantenido la misma estructura de impunidad y los mismos actores, y otros se han renovado. El otro día leí ayer, creo, respecto al sorteo el tema del Lex 100, que está absolutamente... Bueno, esto fue denunciado hace un tiempo, hace bastante tiempo, lo denunció Servini de Cubría. Que la máquina que sortea a los jueces está, bueno, corrupta, que puede ingresar cualquiera. Eso denunció Servini de Cubría, que eso cualquiera puede ingresar y modificar el mecanismo por el cual se sortean los jueces. Recordemos Natalia Aguiar, una periodista que escribió sobre Ricardo Lorenzetti, analizaba puntualmente el Lex 100, entre otras cosas. Inmediatamente la juez Servini de Cubría hace una denuncia y recordemos cuál fue el destino de la juez Servini de Cubría.
¿no? Después de hacer esta denuncia. Y hoy sale a la luz, luego de la auditoría de la SIGEN, qué es lo que sucede con estos sorteos. Bueno, eso es un tema puntual que todos tenemos que poner el ojo allí y observar, ¿no? Mariana Zubi, como siempre, muchísimas gracias por estos aportes y estos comentarios. Gracias. Muy amable. Buenas noches. Vamos a saludar al doctor Gil Lavedra, que bueno, obviamente... Tremendo rol el que le toca. Siempre ha sido un hombre que ha luchado contra la corrupción y en contra de la impunidad, pero en este caso tiene una responsabilidad muy especial. Buenas noches y gracias por venir, doctor. Al contrario. Abogado de la AFIP, el mismo viernes hablé con el doctor por la radio y anticipó el tema de la apelación. De todo lo que ha pasado en estos últimos días, doctor, ¿qué otras cosas se pueden aportar? Obviamente la apelación la van a hacer ¿cuándo? En unos días. Tienen tiempo hasta el 5 de abril, tengo entendido. Sí, yo creo que entra el primero o segundo día de abril, pero lo haremos probablemente la semana que viene. La semana que viene. ¿Y cuál va a ser el eje? ¿Se puede anticipar por lo menos cuál es lo que usted ha leído, de lo que ha escrito Ballesteros, de lo que ha escrito Fara? ¿Cuál va a ser la característica o el punto central de esa apelación? Sí, ahora les digo, pero lo que me gustaría es tratar de precisar un poco los hechos. ¿Cómo no? Por supuesto que hay una gran indignación popular porque hay una enorme susceptibilidad pública sobre el funcionamiento de la justicia, hay una demanda de que una vez por todas en la Argentina la ley se aplique con rigor a quienes se apartan de ella, también hay indignación por los grados de corrupción, todas estas cosas son absolutamente entendibles. Pero precisar un poco lo que estamos discutiendo, qué es lo que ocurrió. Incluso viendo lo que ocurrió, uno puede ver mejor cuál es el norte al que se apunta. Oil Combustibles, que le compró a Pérez Compán toda una refinería, una cadena también de distribución, la de San Lorenzo. Correcto. Comenzó a operar en mayo del 2011. Mayo del 2011. Sí. Desde el momento que comenzó a operar en mayo del 2011 hasta agosto del 2015, bueno, no pagó nunca el impuesto. ¿Nunca pagó el impuesto al combustible? O pagó alguna cuotita aislada, porque es de liquidación mensual. Claro. Creo que son 4 o 5 cuotas que ha pagado aisladamente en estos años. ¿Pero por qué? ¿Cómo hacía? No pagaba y se acogía inmediatamente a un plan general de facilidades de pago. Ese plan general tampoco lo pagaba. Dejaba pasar 2 o 3 cuotas y reformulaba otra la deuda y se presentaba a otro plan, al mismo plan general, pero acumulando toda la deuda. Claro. Así sucesivamente. Hay casi un centenar de planes generales a lo que se fue acogiendo. No. Sí, claro. Y pero eso es con connivencia de la AFIP, Ricardo. Cuando esto no alcanzó, hubo 2 planes particulares que le dictó el administrador general para empresas que están con dificultades, obviamente en expedientes, me hago cargo de lo que digo, expedientes armados, porque por las distintas dependencias por las que pasa certifican circunstancias que no corroboran, no. Porque en realidad estos planes particulares son para las empresas en dificultades, etcétera. Bueno, con lo cual consigue incluso, no solamente que se consiguieron financiamiento en condiciones más ventajosas que las que podría obtenerlas en el mercado. Inaceptable. Ahora, la gente dirá, bueno, ¿cómo es posible que alguien pueda durante tanto tiempo entrar en planes, no pagarlos y que nunca acarra nada? Bueno, no ocurría nada por varias razones, porque esto no saltaba nunca. En primer lugar, no estaba inscrito en grandes contribuyentes, dependía de una agencia, de la agencia de Palermo. Claro. Hay inspecciones armadas, truchas, aparentes. Y por otro lado, nunca llegaba a entrar en el sistema como que estaba en deudor. Porque hay un procedimiento que se llama desconfirmación, donde manualmente lo bajaban del sistema. Con esta descripción, ustedes comprenderán de que Cristóbal López, Oil Combustibles, etcétera, no es un evasor que le hacía alguna triquiñuela a la AFIP y por eso no pagaba, etcétera. No, acá hay un diseño estructural. Claro, un plan. Pero claro, un diseño estructural que está hecho desde la propia AFIP. Es decir, este diseño, porque no es solamente llegar ahí, acá hay un diseño de estructura de la AFIP
para encubrirlo a Cristóbal López y puede ser que algunos otros más. Porque al parecer hay más beneficiarios respecto de esta estructura. Bueno, es lo que dice Cristóbal López, hay muchos más. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son todos los otros más, ¿no? En consecuencia, los autores de esta maniobra son los funcionarios públicos. Por eso es una administración fraudulenta. Claro. Fundamental esto que plantea. Claro, esto es decisivo. Y una cuestión, y Alfredo, una corrección para el futuro. Sí. La Cámara dice que él hay una apropiación indebida de tributos porque es un agente de retención o percepción que no ingresó el tributo. Sí. No. Precisamente, él no es agente de retención ni percepción porque en los impuestos a combustibles él es el contribuyente. Y en cambio, el agente de retención o de percepción es el que lo hace para otro. Al que le retira el empleado o el que percibe de parte del contribuyente para darle a la AFIP. Eso es un error técnico que tiene la sentencia, que dice, bueno, como si se tratara, es claramente este delito. No, no es, claramente no lo es. Esto en cuanto a los hechos. O sea, hay un error técnico muy básico del fallo, digamos. Más allá de la cuestión de fondo, más allá de la vergüenza, más allá de la indignación que causa, que usted plantea y otros que hemos conversado en la radio en los últimos días, con vos y también en el programa de La Nata, está plagado de inconsistencias o errores técnicos el fallo. Yo creo que el fallo es equivocado, sin duda. Por supuesto que es equivocado por estas razones. Yo creo que es equivocado, que es innecesario. Y esta es una cuestión decisiva. Cuando la AFIP se presentó como creyente en el proceso, conseguimos la inhibición de todas las empresas, Ercolini que ha hecho una extraordinaria labor en primera instancia, mantuvo la competencia federal, etcétera. En un momento dado hace un planteo la defensa y él accede y dice, bueno, está bien, esa administración fraudulenta, pero puede ser evasión calificada. Nunca apropiación indebida, ¿no? Evasión calificada. Y como evasión calificada es un delito especial, se declaró incompetente. La Sala Primera, ahora con los votos de Ballesteros y de Freiler, ratificó esto y fuimos a casación. Y ganamos en casación. Cuando ganamos en casación, casación dice, no, bueno, ustedes lo dijeron hoy, esto excede una infracción tributaria. Esto hay una cuestión estructural, obviamente la competencia tiene que ser la federal, y esto puede estar conectado con otras causas en este sentido, y ustedes también me parece que lo señalaron. Si hay empresarios que han obtenido beneficios desde el Estado, ya sea a través de concesión de obra pública, a través de esto, que sinceramente es una cuestión increíble lo que hicieron estos en la AFIP, de que no pagaran nunca los impuestos, esto retornaba de alguna manera, y ahí están los expedientes abiertos en torno al retorno a través de los hoteles. Curiosamente, los dos grupos, estos empresarios que han sido beneficiarios desde el Estado, ¿no? Con lo cual, bueno, esto falta todavía, sin duda, por poder unir y esclarecer, pero es una vía posible. Ahora, la consecuencia grave que tiene el fallo es la siguiente. Si es un delito tributario, como afirma, es beneficiario de la última ley que se sancionó de regularización de las deudas fiscales. Según esta ley, quienes estén imputados de delitos tributarios pueden tener una condonación de multas e intereses. Rebajan capital, rebajan el monto. Increíble, increíble. Y poder pagarlo, pagando un 5% de anticipo, poder pagarlo en 60 cuotas al 1.5 de interés mensual. Un regalo. Un regalo que le hacen. Menos que la inflación. Claro. Cristóbal López ya ha hecho una reserva en octubre del año 2016 para acogerse a este plan. Claro. En consecuencia, no es menor la circunstancia de que se la califique como un delito tributario. Eso te puede traer aparejado la posibilidad de extinción de la acción, obviamente la impunidad de los funcionarios públicos, que pasan de ser de autores a partícipes del delito de Cristóbal López. Ahí ya no son los autores, sino que es Cristóbal López, ¿no? O sea, esto puede generar que se extinga la acción penal contra Cristóbal López. Que la complicidad que la complicidad que usted describía a los funcionarios, por supuesto, también se extinga en consecuencia. Que caigan los embargos que pesan sobre Cristóbal López y los bienes y sus empresas y demás.
y que además pueda acogerse al blanqueo de capitales y pagar toda esta deuda que nunca pagó en cómodas cuotas, que incluso hasta en algún punto pueden licuar la deuda porque son menores que la inflación el interés que se le está aplicando. O sea, es verdaderamente escandaloso. Es un beneficio de regularización de deuda, ¿no? Pero esto, usted recién explicaba el mecanismo, ¿no? Y hablaba de casación, que está por encima de la Cámara Federal, que ya había definido sobre este punto. Ya había dicho que se trataba de una malversación, ya había dicho que se trataba de una cuestión que debía entender la justicia federal. ¿Cómo puede ser que un tribunal inferior contradiga el fallo que había dicho casación cuando ustedes fueron con ese recurso? Bueno, precisamente por eso me causó una gran sorpresa. Yo jamás pensé que, habiendo establecido casación la competencia federal y respecto a este delito en el mes de noviembre, esto se pudiera modificar en marzo y de modo innecesario. Y por un tribunal inferior, doctor. Son calificaciones provisorias, con lo cual siempre se puede esto cambiar si los hechos van cambiando. Todavía el expediente está con la investigación abierta, pero no había ninguna necesidad del tribunal de cambiar en este momento la calificación. ¿Y qué posibilidades hay, perdón, ¿no? Pero en base a la experiencia, al conocimiento que tiene del funcionamiento, ¿no? De la Cámara Federal, de esta sala en particular, de lo que puede ser luego la casación, ¿qué posibilidades hay de que casación confirme este fallo que ha hecho la Cámara Federal? ¿O puede casación mantener su posición original, que es la que va en sintonía con esto que usted plantea, que es mucho más coherente y lógico con cómo viene el desarrollo de la causa? El desafío es técnico. Si uno consigue entrar en casación, yo creo que ganamos. Pero el desafío es técnico por lo siguiente, porque la casación es un tribunal que tiene un recurso de conocimiento limitado. Obviamente el procesamiento como tal no es recurrible porque no nos causa agravio. Lo que nos causa agravio es una calificación que produce otros efectos. Seguramente vamos a sostener que esto es una declaración de incompetencia encubierta. Claro. Porque no tiene sentido que quede en federal si el único objeto que tiene la causa en este momento es la apropiación indebida del tributo. Eso también, ¿no? Es una incongruencia del fallo. Claro. Bueno, pero qué sé yo, para el primer planteo que haga una de las partes se va a ir. No es sostenible la competencia federal si la dejan nada más que con un expediente. O sea, es como tirarle un centro a los abogados de López para que planteen la incompetencia del Foro Federal. Pero bueno, yo tengo esperanzas que por la gravedad institucional que tiene el asunto, que podamos equiparar la decisión a definitiva. Y bueno, en la competencia también fue difícil y tuvimos éxito, o sea que no pierdo las esperanzas. De todas maneras, y también para pensarlo también de otro ángulo, los hechos están confirmados, es decir, el tribunal confirmó los hechos. No tan claro como la mecánica que acabo de decir yo, porque eso le hubiera llevado a tener mayor relevancia a los funcionarios. ¿No? Pero por supuesto... Pero nadie pone en duda el corazón de lo que ha sido la denuncia. Doctor, pero eso es incontestable. Claro. Eso es incontestable. No pagó nunca y se llevó la plata. Eso O sea, cuando Cristóbal López le dice a los periodistas en el video que veíamos recién, es mentira que yo no pagué impuestos, miente. Pero es incontestable. No pagó. Ahí están los 8.000 millones. Ahora, básicos. Le hago una pregunta, doctor, ya no como profesional, no como abogado de la AFIP, sino como cuadro dirigente de la sociedad, cuadro político del radicalismo, como un hombre defensor de los derechos humanos. A mí me resulta incomprensible la lógica humana, la dimensión del robo. No hablemos de Lázaro Báez, no hablemos de Ricardo Jaime, no hablemos de Julio Devido. Estaban tan cebados que desde 2011 nunca pagaron, no hicieron ese mecanismo, digamos, para robarle a la AFIP y a todo 1 año, 2 años y ya está, no. Era permanente, había tanta voracidad que tiene dimensiones colosales, colosales lo que han robado. Eso es lo que no me termina de entrar en la cabeza. Colosales, sensación de impunidad, la posibilidad de que nunca se iban a alejar del poder y estuvieron cerca. Claro, estuvieron cerca. A un punto. No sé, y me parece que la propia dinámica va cebando estos acontecimientos, ¿no? Pero yo creo que hay una muy fuerte reclamo de la gente de cesar esto, y creo que tenemos que prestar también particular atención de cómo restablecemos la credibilidad en lo que hacen los tribunales. Porque ahora lo que hacen los jueces, muchas veces los jueces tienen que aplicar honestamente la ley, y esto muchas veces puede estar en contra de lo que la gente piensa. Sí, seguro. Puede ocurrir. Los jueces no tienen que seguir lo que la gente piensa, sino lo que dice la ley. Pero como ha caído tan baja la credibilidad,
Bueno, ahora todo el mundo sospecha, cualquier decisión judicial está bajo sospecha y yo creo que es muy importante, hay que hacer un esfuerzo muy intenso para ver cómo se recupera esta confianza de que lo que los jueces deciden es porque lo dice la ley, porque es la interpretación honesta de la ley, ¿no? Eso le quería preguntar, ¿usted cree que hay algún indicio de venalidad o algo parecido en este caso? No, por supuesto no tengo nada que me permita afirmar lo siguiente, ¿no? Y está mal también, a ver, así como hay que ser inflexibles con la venalidad, también hay que ser muy cuidadosos de alentar suspicacia cuando uno no tiene ninguna evidencia, ¿no? Doctor Gelabert, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por estas explicaciones. Tremendo, ¿eh? Para yo me quedo sí, hay muy cosas. impactado. Tenemos la gran posibilidad, esta bronca que tenemos todos de estos temas tan dolorosos para los argentinos, de abrir una ventana de aire puro hacia el arte, la cultura, la posibilidad de que Alejandro Lerner esté con nosotros. Vamos a celebrar con él, nos va a contar todos los motivos para celebrar estos 35 años de Todo Pulmón, esta gira que inicia, un trabajo especial que va a hacer para el 2 de abril por el tema Malvinas, tantas cosas que hablan de la creatividad, de la cultura de Alejandro Lerner. Ya venimos. Grupo Adrián Mercado presenta Expopyme 2018. El 12 de abril vení a La Rural para encontrar todo lo que tu pyme necesita en un solo lugar. Auspician HSBC y Fiber Corp. Invita Grupo Adrián Mercado. No puedes estar en todas. Necesitas Tango Gestión. Te la dejo picando. Tango Software. Crecer es posible. Acá, con Connie y Mica. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. En la ruta viaja mucho más que vehículos. Si vas a conducir, no tomes alcohol por lo menos 12 horas antes. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos. Si sos Movistar, cambiar tu celular hoy es mucho más fácil. Con Plan Canje, trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo. Movistar, elegí todo. Sancor Seguros. Donde otros ven riesgos, nosotros vemos soluciones. Alejandro Lerner, muy buenas noches de nuevo. Buenas noches, gracias. Muchas gracias por venir y muchas gracias de venir a la Casa de los Leuco para celebrar los 35 años de esta canción que es un verdadero himno. Muchas gracias. Adelante. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad.
si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ría a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Sí, cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Y la prostitución, defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se nos seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Sí, cada fecha postergada, la salida, la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Impresionante, ¿eh? Cómo emociona, ¿eh? Cómo emociona. 35 años y la actualidad que tiene es increíble. Sí. Lamentablemente es un documento. Y además estábamos charlando fuera del micrófono y fuera de cámara, Alejandro, cómo muchas de tus canciones, empezando por esta, han ido reflejando momentos especiales de la vida argentina. Momentos muy particulares. 35 años, ¿qué estaba pasando? Estábamos viendo momentos trascendentes en la Argentina. Y estábamos en los estertores del proceso, de la dictadura. Los jóvenes queríamos cantar, los jóvenes queríamos volver a soñar la vida que estábamos forjando, cada uno con su vocación. Teníamos toque de queda, teníamos amigos, familiares desaparecidos, no se permitían las grandes reuniones y en algún momento
nuestra realidad llegó a la debilidad de la dictadura y se empezó a encender la llamita de que volvíamos a la democracia. Y de alguna manera, desde distintos lados de la sociedad, a los jóvenes nos tocó documentar ese grito, ¿no? Eso que nos estaba faltando, un grito de libertad. Vos decís, defender la ideología buena o mala, pero mía. Sí. Bueno, estabas marcando todo un deseo de una vocación de juventudes políticas que se volcaron a la vida política fuertemente, con mucha contundencia, en distintos partidos, obviamente, pero el regreso de la democracia fue un reverdecer de la militancia. Libertad de pensar, libertad de disentir, libertad de elegir. Con la dictadura no se puede elegir. Y con la democracia podemos tener todos estos problemas que tenemos hoy todavía y que son parte de la convivencia democrática, pero los podemos discutir en un ámbito mucho más civilizado. ¿Vos qué te acordás del momento en que compusiste esto? Una mezcla de ansiedad, porque mi carrera, que empezó por el 81, empezaba a despegar, empezaba a tener como señales de una respuesta de popularidad a la cual yo creo que nadie está preparado, porque con la popularidad no solamente viene el cariño, los aplausos, sino que vienen situaciones y gente y almas que no son las que a uno más le gusta. Viene la oscuridad, viene la ambición, vienen las envidias, viene al que te quiere, al que no te quiere. Pero sobre todo, yo creo que era muy jovencito, pensá que yo tenía 24 años cuando escribí esta canción. Uno no está preparado para que te quieran morder el cuello, para que te quieran chupar la sangre, para que haya gente que en vez de cuidarte en tu talento te quieran comer, ¿no? Y yo siempre no soy solamente un artista popular, sino que yo soy la fuente de trabajo de mucha gente. Lerner es un proyecto que tiene casi 40 años que siempre ha dado trabajo a mucha gente, y yo soy un defensor de eso, ¿viste? A veces me va bien, a veces me va mal, es una gran responsabilidad. Y cuando alguien me caga, está cagando a muchas familias. Y cuando alguien roba, como hoy, roba a muchas familias, roba al pueblo argentino. Entonces la ley tiene que ser proporcional a la cantidad de gente que hace sufrir. Eso tendría que ser una ley inteligente. No es una cuestión de números la ley, es una cuestión de intenciones también. Cuando alguien tiene la intención de cagar a todo un pueblo, tiene que haber una ley que sea proporcional a ese delito. Ahora, ¿y cómo lo vive el artista, ¿no? Esta idea que vos mencionás, que me pareció muy interesante, de documentar el momento que estás viviendo, generar esto, ¿no? Como una marca, como un recuerdo que certifique, que genere una crónica de lo que estaba pasando. Bueno, cuando uno escucha este tipo de corrupción, esta cantidad de dinero que se despilfarra, ¿cómo lo procesás? ¿Cómo usás eso para trabajar? Porque es duro, es difícil, ¿no? Yo creo que tenemos momentos no digo la justicia, sino que hay ciertos momentos de las personas que representan a nuestra justicia que son injustos. Para el pueblo, para el que no entiende, para el que no conoce el código, no se lo sabe de memoria, lo que se ve desde nuestro lugar... la gran mayoría, además. Claro, exactamente. Lo que se ve desde nuestro lugar es que es claramente y simplemente injusto. Eso es lo que nosotros sentimos. No sabemos si va a la Cámara Penal o civil, o si es escarcelable. Yo creo que, sobre todo, porque estamos en un momento del país donde al ciudadano se lo está exigiendo con rigor también. Claro. Nos están exigiendo con rigor porque la promesa es que a través de ese rigor al cual todos estamos exigidos en este momento, hay una salida, claro. hay un nuevo amanecer. Claro. Entonces, creo que a los poderosos, si realmente la idea es la recirculación de los recursos, creo que la vara tiene que ser durísima, porque la gente que tiene mucho poder también tiene el poder para ayudar, para resolver las grandes necesidades de la gente. Y si esa gente tiene una facilidad que el hombre común no la tiene, para salir de situaciones que rondan lo inmoral, lo ilegal, ¿no? Y lo criminal, es muy injusto para nosotros, que para nosotros 1 más 1 es 2, no es 3. Claro. Si robaste es un crimen,
Si a nosotros nos piden que garpemos, esto es folclórico, la sensación de la gente. Si a la gente le aumentás el gas, le aumentás los peajes, le aumentás, y todo es la angustia que genera la inflación, tiene que ser proporcional al rigor que a todos, Claro. a todos los ciudadanos. Tiene que ser parejo, armónico. Eso es justicia, ¿no? Eso es lo que para mí sería justicia. A lo mejor muchos de ustedes estaban preguntando, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuándo podemos ir a disfrutar de Alejandro Lerner? Algunos datos que les quiero pasar. El viernes 30 de marzo, aquellos que vivan en Calafate, va a estar allí en la Municipalidad de Calafate actuando el viernes 30 de marzo. El sábado 31 en el gimnasio del Centro Polivalente de Arte en Ushuaia. ¿Por qué? El 1 y el 2 de abril va a estar participando en la vigilia entre 1 y el 2 del acto central en el Monumento a las Islas Malvinas. Después tenemos allí una sorpresa sobre el tema de Malvinas que queremos compartir con usted. Pero si usted vive en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, por aquí voy a ir yo, esta es mi fecha. El sábado 11 de agosto en el Teatro Gran Rex. Sábado 11 de agosto en el Teatro Gran Rex, el 25 en Mendoza, el 28 de septiembre en Rosario, el 29 de septiembre en Córdoba y el 4 de octubre en Montevideo. Quería compartir la primera de las fotografías que trajimos de Alejandro Lerner para que nos cuente quién era ese nenito que estamos viendo allí. Mirá esa cara que enamoraba a las chicas y a todas las adolescentes, Ale. ¿Quién era ese muchacho? Con esa cara no creo que esa sea mi intención, ¿no? Pero era un jovencito con una rebeldía saludable que se hacía plantear las cosas con su propia visión, que no compraba la visión de afuera, sino que quería sacar sus propias conclusiones, que se aferraba a una carterita de cuero donde llevaba el aparatito para el asma, por eso todo A Pulmón está dedicado a los asmáticos del universo, porque yo he sido asmático. Entonces, A Pulmón era también mis ganas de cantar, con el miedo de que un día se me iban a cerrar los bronquios, ¿no? Sí. Y no se me cerraron, y no me cerraron la boca tampoco. Por suerte no se te cerraron los bronquios y por suerte un día en Villa Gesell te encontraste con un tal León Gieco que estaba pegando afiches. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo se inició eso? Como yo era de casa para mí, Gesell, la 3 era como mi casa. Claro. Y aparte era fanático del rock argentino desde que empezó. Y fanático, pero coleccionista, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo reconozco, por supuesto, a León, que está pegando él con su morral, sacaba los volantes y los pegaba. Sus propios afiches, exacto. Digamos. Entonces, yo así chiquitito lo miro así para arriba y le digo, che, ¿cuándo cantás vos? Y él me dice, ¿vos sabés quién es León Gieco? Digo, sí, es un tipo que pega volantes en los postes de la 3. De la 3. Sí. Entonces, quedó como una simpatía y después descubrimos que mi hermana y León tenían un amigo en común, que era Jimmy, que me había invitado para formar una banda, yo como un adolescente, pero ya tocaba el piano, sí. Y León, a través de ser amigo también de Jimmy, que tiene un rock and roll que se llama La Mamá de Jimmy, que es una leyenda dentro del rock argentino, me dice, nene, quiero que vengas a grabar en mi disco La Banda de los Caballos Cansados, y esa fue mi bautismo. Fue cuando León me pone los auriculares y me hace grabar un solo de piano en su segundo disco a mis 16 ¿Y qué sentiste años. en ese momento? 16 años, Sentí nada, el un bautismo de que alguien me dio el empujoncito para entrar en mi mundo, para entrar en mi carrera, para entrar a confirmar. Creo que la vocación es casi tu identidad, no es una parte de tu identidad, es cómo te vas a presentar ante el mundo y qué es lo que tenés para dar. Esa es tu vocación. Es lo que sos. Es lo que sos. Y creo que en ese sentido tuve muchos personajes que me dieron esa venia. Uno fue León, Porchetto, Gustavo Santaolalla, con quien formé parte del grupo Soluna. Y uno de los más grandes creo que fue Juan Alberto Badía, el Beto, que es a quien yo le dedico en cada concierto todo A Pulmón, porque nos enseñó el arte de dar una mano, Juan. Y ese es un arte que sería buenísimo que sigamos transmitiendo por generaciones, el que nos dio un espacio para a Spinetta, a mí, a los que medían, a los que no medían, sin medir rating, no eran los números, eran las intenciones. Y Juan creo que es un ejemplo en ese sentido, ¿no? Hablando de afiches, vamos a ver un afiche tuyo, un afiche que es la foto número 2 que tenemos
Ahí está, la espera terminó. La corporación presenta en Corciento a Alejandro Lerner. Obras. En obras. Che, y mirá, auspicia en aquella época Radio del Plata. Exacto. Yo le hice los himnos a Radio del Plata. Tengo canciones dedicadas a Radio del Plata que me han pedido especialmente, ¿no? Incluso, perdón, a ver si cuando fue dueño Marcelo Tinelli, hace poco, Reina del Plata también había hecho una canción, me acuerdo de ese momento también. Ahí empezó el señor de productor. Exacto, por eso me acuerdo, vos tenías un programa, me acuerdo de eso. Mirá sí, loco. Los caminos se juntan, ¿no? Eso es una cuestión de frecuencias. Los que se tienen que unir se unen. Se unen. ¿Y este recital? Bueno ¿fue el primer Obras? No. Fue el primer Obras. Pensá que yo venía, como eran las carreras antes, yo venía de los pubs. Claro. Yo tocaba, al principio los pubs eran los miércoles, me daban, que vienen solamente los amigos, ¿viste? Las tías, la familia. ¿Quién iba a venir, viste? Entonces, los únicos gritos que se escuchaban eran todos reconocibles. Claro. Y de pronto el destino me llevó a que un día me dijeron, nene, estás llenando, te vamos a dar un jueves, otro día te daban un viernes, otro día te daban un fin de semana y llenabas quizás 2 funciones. Y un productor me dijo, nene, la espera terminó, vamos a hacer tu primer estadio. Pensábamos en hacer un Obras, que era, digamos, en ese momento un templo del rock argentino, y ese era mi medio, ese era mi mundo. Y explotó, hice 2 Obras llenos. Wow. ¿Qué edad? Y yo creo que tenía 22 años. Increíble. Y los tengo grabados, ¿sabés? Que tengo 2 cassettes con ese Obras, que los tengo ahora de referencia para tenerlo como un referente para el repertorio que voy a hacer en esta gira de homenaje a pulmón. Quiero que haya mucho de ese espíritu. Qué bárbaro, pero muy pibe era. Muy pibe era. Sí, era muy jovencito. Es verdad que el rock abría las puertas a los más jóvenes de los jóvenes, pero realmente eras muy chico con un nivel de responsabilidad. Y de irresponsabilidad también. Y de irresponsabilidad, por suerte también. Es parte de la creatividad. Parte del rock. Es parte de la creatividad. Tenemos una fotografía, pero la vamos a ver después de este pequeño corte que está allí con la Negra Sosa, con Shakira, con tantos, porque ha tenido la posibilidad de estar al lado de grandes artistas internacionales. Y enseguidita vamos a conversar de eso con Alejandro Lerner. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Sancor Seguros. Donde otros ven riesgos, nosotros vemos soluciones. Y ahí está la fotografía de la que hablábamos. Obviamente hay personajes absolutamente reconocibles. Bueno, todos son personajes famosos. Contanos un poquito en qué momento se hizo esa foto, Mercedes Sosa, Shakira. Bueno, ¿en qué momento hicieron esa foto, Ale? Ese fue un festival que organizó la Fundación de Shakira en Buenos Aires. Ahí está Mercedes Sosa en el medio, Pedro Aznar, Alejandro Sanz, mi persona, el que era el cantante de Calle 13 y Shakira, René. ¿no? René y Shakira. René. Una fundación organizaba estos conciertos solidaria de Shakira. Y hablando de solidaridad, hablando de la sensibilidad que Alejandro Lerner ha tenido permanentemente con el amor, con el romanticismo, pero también con todos los contenidos que arroja la historia de la Argentina, los testimonios de lo que nos ocurre a los argentinos, ha tenido siempre una participación especial y una sensibilidad especial por el tema Malvinas. Esta fotografía está mostrando, allí lo ven, es un monumento que se ha hecho con la letra de la Isla de la Buena Memoria y precisamente Alejandro va a estar en la vigilia, como decíamos recién, del 1 y 2 de abril, allí con los excombatientes en Ushuaia. Y eso es lo que vamos a pedirle que nos cante para despedirnos de esta nota y agradecerle su presencia. Gracias a los dos. Muchas gracias, Alejandro. Para mí un honor también igual, para nosotros. Igual. Cuando quieras.
Madre, me voy a la isla. No sé contra quién pelear. Tal vez Lucho me resista. O tal vez me muera ya. Creo que hace mucho frío por allá. Hay más miedos como el mío en la ciudad. ¿Qué haré con el uniforme cuando empiecen a pelear? Con el casco y con las botas, ni siquiera sé marchar. No hay mal que no venga al hombre. No hay un Dios a quien orar. No hay hermanos ni soldados. Ya no hay jueces ni jurados. Solo hay una guerra más. Ya se escuchan los disparos entre muerte y libertad. Cae mi cuerpo agujereado. Ya no podré cantar más. Hizo demasiado frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad. No hay mal que no venga al hombre. No hay un Dios a quien orar. No hay hermanos ni soldados. Ya no hay jueces ni jurados. Solo hay una guerra más. Y cada vez hay menos paz. Y cada vez hay menos paz. Y cada vez hay menos paz. Y cada vez hay menos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Qué tremendo, termina con un villancico.
Cuando estamos juntos somos más fuertes y cada uno puede hacer su parte para ayudar al otro a vivir más seguro. Por eso desarrollamos la aplicación Seguridad Provincia, para que vivamos todos más seguros. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Gourmet Porteño, los esperamos en Alicia Moró de Justo, 1942, Puerto Madero. Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos e imaginar. San Juan brilla para todos.